Pues muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar ya casi llegando al final de este libro de Nehemías, de toda esta historia tan interesante. Y los capítulos 11 y 12 aparentemente parecen un poco, digamos, vacíos de contenido en cierta manera, porque claro, casi la mayor parte del texto que hay en estos capítulos pues son las listas de los nombres de las familias que ocuparon los diversos lugares, tanto en Jerusalén como las poblaciones alrededor, y también se dan luego las listas de aquellos que desempeñaron una serie de servicios, especialmente de los levitas, y por lo tanto de levitas, sacerdotes. Luego están aquí los cantores y toda una serie de personajes que aparecen en estos capítulos. En realidad son capítulos que nos demuestran que el pueblo de Dios, en este momento, no lo olvidemos, son las tribus de Judá, de Benjamín y de Leví, los levitas también, pues que en este tiempo realmente ellos lo que hacen es reorganizar la vida en varios sentidos. Religiosa, lo primero, porque habían hecho primero el altar y el templo, pero también la vida administrativa. La vida administrativa, porque los vemos aquí designando a una serie de personas en cargos diferentes y en una serie de actividades, y también, claro está, dentro de eso las propiamente religiosas que encontramos sobre todo en el capítulo 12. Pero además de esto, que indudablemente tiene su interés, aunque los nombres de todas estas familias a nosotros no nos dicen mucho, pero sí que os quiero recordar, una vez más, porque lo he hecho varias veces, que estamos hablando solo de las tribus de Judá, de Benjamín y la tribu de los levitas, de Leví, que comprende a los sacerdotes y a los auxiliares, que eran los levitas en general. Todo esto ya nos llama la atención porque volvemos a repetir el tema de siempre, que lo que llamábamos antes Israel, el pueblo de Israel, realmente ha desaparecido. No quiere decir que el nombre no se utilice, se utiliza todavía, y particularmente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento pues aparece de nuevo muchas veces el nombre de Israel, porque al fin y al cabo es Jacob, y son los hijos de Jacob, y por lo tanto son los hijos de Jacob, son los hijos de Israel, es lo mismo. Pero es curioso que por su propio nombre podemos mirar aquí y ver que ¿dónde están las otras tribus? ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está Gad? ¿Dónde está Aser? ¿Dónde está José incluso? No aparecen ya, como tribus me refiero. Sus personajes, particularmente los propios hijos de Jacob, realmente no tienen aquí ninguna responsabilidad ni culpa en lo que ocurre más tarde. Sabemos que todo esto ocurrió bajo los últimos reyes del Reino del Norte, que se había escindido del reino de Judá, que había desechado a la casa de David, etc. Y por lo tanto esas tribus habían tomado un camino equivocado, de tal manera se habían mezclado y habían adoptado el culto pagano, ¿verdad?, que Dios ya no los reconoce. Y hay un texto famoso en que Dios dice: vosotros no sois mi pueblo, lo amén, no sois mi pueblo, les dice. De manera que hay un rechazo absoluto. Y por eso, cuando aquel pueblo fue también llevado, antes que Judá, fue llevado al cautiverio en Nínive, pues aquello no tuvo un retorno, como sin embargo sí que lo tuvo el de Judá y Benjamín, que como estamos viendo aquí van retornando ellos a Jerusalén y ponen en marcha todas las demás cosas.
las tribus del norte desaparecen. Por lo tanto, también podemos decir que eso es una historia muy especial que, por cierto, los mormones, como sabéis, ellos vienen a decir que no, que esas tribus no desaparecieron, sino que emigraron y que se fueron a América, lo cual es una fantasía chocante, ¿no? Verdaderamente casi irrisoria. No, las 10 tribus no emigraron a América, como dicen los mormones. Aquellas 10 tribus es que simplemente desaparecieron. Quedaron asimiladas, quedaron, diríamos, disueltas entre la población pagana del reino de Asiria, y ya antes de la terrible experiencia que tuvieron con la destrucción de Samaria, antes ya habían sido absorbidos por las religiones alrededor. Las religiones en su totalidad, porque habían adoptado incluso dioses extraños, totalmente diferentes. Es más, habían llevado a sus hijos pequeños, como sacrificios humanos en hogueras o en hornos, y hacían todas las barbaridades que hacían los paganos. De manera que yo quiero resaltar esto, porque es Judá y Benjamín de lo que estamos hablando ahora, aunque aparezca el nombre de Israel algunas veces, pero no con referencia al reino del norte, ni a las 10 tribus, sino con referencia a los descendientes de Jacob, que efectivamente son estos. Bien, hay una serie de detalles en estos capítulos que a veces uno tiene la tentación de saltarlos, porque como hay tantos nombres y tantas genealogías y tantas cosas, parece que no tenga ningún valor o ningún contenido que pudiera llamar nuestra atención. Es verdad que habla de las familias, los hermanos de estos, los otros, las cabezas paternas de esas tribus, también el número de personas de cada uno de estos grupos, de estas familias, y el oficio que representaban. Todo eso está con detalle aquí consignado, y claro, es una especie de registro de qué es lo que ocurrió cuando se produce este retorno. Como diciendo, no hubo desorden, no hubo improvisación, no hubo una lucha, un choque entre ellos para repartirse el poder y las tierras y todo lo que tenían ya otra vez como devolución que se les había hecho. No, todo eso se hizo, como hemos señalado ya varias veces, decentemente y con orden, como la Iglesia de Dios tiene que hacer las cosas, en orden y respetando pues todo lo que tenemos en las Escrituras. Pero además hay algo que yo quiero señalar como curioso, porque yo sé que en algunas iglesias y hermanos y hermanas con muy buena voluntad, por supuesto, pues tal vez caen en una interpretación un poco literal de algunas cosas. Me refiero a que en el capítulo 1, versículo 1, precisamente, nos dicen de qué forma designaron a las personas que tenían que vivir en Jerusalén. Y dice, fijaos, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, primero los jefes porque estos iban a ser los administradores, se refiere a aquellas personas que por su posición, por sus cualidades, etcétera, iban a gobernar realmente. Y el resto del pueblo echó suertes para que 1 de cada 10 habitara en Jerusalén, la ciudad santa, y los 9 restantes en las demás ciudades. Quería yo hablar, y tengo que recoger algunas notas porque hay muchos textos que he tomado aquí para ilustrar esta cuestión. El tema que yo quiero señalar es esta expresión de echar suertes. Echaron suertes. Yo sé que en muchas iglesias hoy día, sobre todo de aquellas iglesias que tienen unas interpretaciones
muy literalista, muy diríamos, apegadas a un texto que si no se confronta con otros textos y si no se interpreta debidamente, pues lleva a algunas, diríamos, algunas decisiones que pueden ser erróneas. Echar suertes. La pregunta ¿es esto adecuado o no es adecuado? Yo he oído decir, por ejemplo, en relación con la elección de un apóstol, cuando ya Judas ha muerto y se reúnen los otros apóstoles para elegir uno, el número 12, pues sabéis que echaron suertes y eligieron a Matías. Yo no sé si habéis oído alguna vez hablar sobre esto en las iglesias. Yo he oído. Y por lo general, lo que yo he oído siempre es que esto no se puede hacer. Eso de echar suertes, dicen, no, y más aún cuando les dicen, bueno, pero a Matías lo eligieron, yo lo he dicho, ¿no? A Matías lo eligieron por suertes. Ah, bueno, sí, es igual, pero de Matías ya nunca más se habla. ¿Y qué? Hay mucha gente que no se habla en la Biblia más que una sola vez, ¿no? Eso no quiere decir que sea maldito, ni nada de esto, ni que sea un error. Pero esa interpretación existe en algunas iglesias. Y eso se multiplica incluso a otros aspectos de la vida, en el sentido de que echar suertes es una mala práctica, o que es incluso un pecado, de eso de echar suertes. Pero resulta que no es aquí únicamente, no es únicamente la experiencia de Matías. Es que en la Biblia se utiliza muchas veces la idea de echar suertes. Por ejemplo, vosotros en el Antiguo Testamento habéis oído hablar del Urim y Tumim, que era una especie eran como unos dados, como si fueran unos dados. No sabemos la forma que tenían, no sabemos de qué eran, unas piedras que se utilizaban como si fueran dados. Y eso el sumo sacerdote lo llevaba en el pectoral, esta parte que aquí llevaba con una cubierta aquí, ¿verdad? Y ahí llevaba el Urim y el Tumim, seguramente en una bolsita o en una pequeña caja, llevaba Urim y Tumim. Y con el Urim y el Tumim tomaban decisiones. Echaban el Urim y Tumim y eso era una manera de decidir. Es lo mismo que echar suertes. Pero, como digo, no solamente es el texto que tenemos aquí en Nehemías. Por ejemplo, se echaba suertes para muchas cosas. Hay una ceremonia que celebra desde el principio, ya en el libro del Levítico está, capítulo 16, 8, en donde el sumo sacerdote quería 2 machos cabríos, y estos machos cabríos habían de ser sacrificados, pero uno de ellos había de ser dejado marchar. Y entonces la decisión de cuál tenía que quedarse, cuál se marchaba, eso se hacía por suertes, se echaban suertes sobre esos 2 machos cabríos. En el libro de los Números, capítulo 26, el reparto de las tierras, una vez que ya entran en la tierra de Canaán, se decide que el reparto de las tierras se iba a hacer por suertes. También exactamente la misma expresión que tenemos aquí en el libro de Nehemías. Eso también aparece ya en el libro de Josué, capítulo 13, porque ya es cuando efectivamente se hace ese reparto. En 1 de Samuel 14 hay una experiencia rara, fue cuando Saúl ya era rey y en cierto momento él tiene, vamos a decir, casi el capricho, antes de una batalla, someter a sus tropas y a su pueblo en general a un ayuno, a no tomar nada antes de la batalla. Claro, una decisión un poco equivocada, yo diría, ¿no? Porque precisamente iban a llegar débiles a la batalla. Y en ese momento, pues precisamente su hijo, Jonatán, pues resulta que él, cuando entraron en un bosque que, bueno, rebosaba miel,
por todas partes, un bosque lleno de panales de miel, tanto que dice la Biblia, incluso en el suelo había como una alfombra de miel. Y a Jonathan se le ocurrió con una varita coger un poco de miel y probarla. Y entonces viene diríamos, la noticia a conocimiento del propio Saúl, y dice, pues el que haya sido tiene que ser ajusticiado. Y echan suertes y las suertes recaen en Jonathan, efectivamente. Y no lo pueden matar porque el pueblo se opuso. El pueblo se opuso a aquella barbarie de matar al joven que había tomado un poquito de miel. Fijaos hasta dónde puede llegar, ¿no?, la mentalidad de aquel que quiere ser tan estricto y bueno, yo diría tan especial y tan santo, que llega incluso a exponer la muerte a su propio hijo. Todos sabemos que cuando repartieron la túnica y las ropas del Señor Jesucristo, se cumple lo dicho en un salmo, en el Salmo 22, 8, donde dice, repartieron mi ropa entre ellos, ¿no? Y efectivamente, eso lo echaron a suertes también. Y echaron a suertes, pues, las decisiones, para saber si la decisión es de Yahvé, porque hay un proverbio que dice que sí, que los dados estos que se echan, las suertes, echar a suertes es una decisión de los hombres, pero la decisión es del Señor. La decisión es del Señor. En las suertes sale no lo que queremos nosotros, sino lo que Dios quiere. Y ahí tenemos en Proverbios 16. Hay incluso otro proverbio, cuando la decisión en un pleito entre dos personas, cuando era una decisión que los jueces no podían resolver porque era un tema complicado, o no habían pruebas, o no había testimonios, que decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este pleito, esta discusión? Pues echaban suertes también, y lo que daba la suerte, pues eso era la voluntad divina, y así lo tomaban porque lo dicen las Escrituras. Una cosa es echar las suertes, pero la decisión es de Dios, la decisión de lo que sale en esa suerte, el echar los dados, o en echar cualquier cosa que pueda ser o cara o cruz, diríamos nosotros hoy día. Bueno, ahí están todas. Y esto no era solo en Israel. No era solo en Israel. Era una costumbre extendida. Era una costumbre extendida. Por ejemplo, los marineros que llevaban a Jonás en su barca, en su navío, al ver que la tempestad estaba a punto de hacer naufragar al barco, decidieron que aquello estaba pasando porque alguien de allí estaba bajo la maldición de Dios. Y entonces dijeron, ¿y quién será? Pues dice, vamos a echar suertes. Echaron suertes y la suerte recayó en Jonás, precisamente, y lo echaron al mar, como sabéis. Y bueno, ahí tenemos pues una serie de textos, como puede ser los temas, esos, como he dicho, del reparto de las ropas del Señor Jesucristo, que aparecen en los otros evangelios, o la elección del apóstol sustituto de Judas, que fue Matías. De manera que este tema, esta cuestión, no es como muchos piensan, que el echar suertes o algo que no depende de nuestra voluntad, que pueda ser pecado. Y como digo, yo he oído eso en predicaciones, en enseñanzas y en muchas cosas. Yo creo que muchos no se han dado cuenta de todos estos textos que hay en la Biblia, en donde el echar suertes era algo totalmente normal. ¿Por qué? Porque era la única forma, en primer lugar, de no tomar ellos mismos una decisión errónea. ¿Iremos a la batalla o no iremos a la batalla? Pues no lo sabían. Y entonces decidían eso, ponerlo en manos de Dios. Y era a través de echar suertes.
Pero es que además hay otra cosa, porque lo que yo he oído en alguna predicación o enseñanza es que claro que los juegos de azar están prohibidos en la Biblia, pero se refieren a algún texto que no sé dónde estará, no sé a qué texto se refieren, porque condenan que a Matías se le eligiera por echar suertes, por lo tanto debe ser que toman ese texto como una especie de garantía y dicen luego, es que ya Matías nunca más aparece en la Biblia. Bueno, que eso no significa nada, eso no tiene ningún sentido. Y dicen, no, los juegos de azar no están permitidos. Y yo pregunto, ¿existe el azar? Porque yo creo que no solo la confusión, sino incluso el pecado, la forma, diríamos, errónea de interpretar esto es pensar que el azar existe o que las cosas pueden ocurrir por azar, por casualidad. Y aquí hace falta leer un artículo muy importante de la Confesión de Fe de Westminster, y no solo esto, de la misma Biblia, porque no hay ninguna cosa, nada, pequeño o grande, en el universo que sea fruto del azar. Nada ocurre por azar. Nada ocurre por una especie de destino ciego, que es lo que ciertas filosofías propagan y propugnan, como si estuviéramos hablando de una realidad, como si el azar existiera, que las cosas suceden y no se sabe por qué, que las cosas van por el mundo, por el universo flotando y ocurren sin que nadie dirija las cosas. Eso es totalmente contrario a la idea bíblica del Dios que gobierna el universo desde el crecimiento de una flor o de la hierba hasta lo que hacen los pájaros o los insectos o cualquier grandioso terremoto como sucede muy tantas veces o como lo que sea. Nada hay que exista por azar. No existe el azar. Por tanto, el decir es que los juegos de azar o cualquier otra cosa está prohibido. No es que esté prohibido el juego de azar, lo que está prohibido es el que seamos esclavos de cualquier cosa. Por ejemplo, de los llamados juegos de azar. La persona que está esclavizada a los juegos de azar, naturalmente que está transgrediendo algo dentro de la voluntad divina. Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha hecho libres y que nos debemos mantener libres, y ahí tenemos la interpretación que el apóstol San Pablo nos da tan fantástica en la carta a los Gálatas, de la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. La libertad con la que debemos vivir, porque Dios, el Señor, nos ha hecho libres y por lo tanto no hemos de estar bajo ningún yugo de esclavitud. La esclavitud a los juegos de azar, pues claro que eso es contrario a la voluntad de Dios. Es contrario porque cualquier esclavitud es contraria a los juegos de azar. Por eso, pues hemos de luchar como cristianos pues contra el tabaquismo, contra cualquier vicio, contra cualquier cosa que está poniendo nuestra voluntad bajo el peso de esa actividad. Tenemos que luchar contra eso como cristianos. No es bueno estar sometidos a la esclavitud que producen ciertas cosas. Pero ojo, por ahí se llega también a los excesos. Porque lo único que la Biblia nos prohíbe, o está prohibido expresamente,
expresamente, literalmente existe. O tenemos que atenernos a esta ley gloriosa de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y ahí tenemos la carta a los Gálatas, donde se nos habla especialmente de esto, en el capítulo 5. Para la libertad nos libertó el Mesías. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ojo, ¿a qué se refería el apóstol Pablo? Este yugo de esclavitud se refería a la ley de Moisés. Se refería a la ley de Moisés. ¿En qué sentido? No porque la ley fuera mala, sino porque el camino de salvación no está en el cumplimiento de la ley, porque es imposible. Es un camino barrado y que está completamente ya, diríamos, inutilizado para eso. Nosotros sabemos, aquí se nos dice, la ley es buena, la ley tiene grandes enseñanzas, pero la ley no es el camino de la gracia. Y nosotros somos salvos por la gracia. Somos salvos por la obra de Jesucristo, no por nuestras obras. Nuestras obras, incluso las que son en cumplimiento de la ley, porque son imperfectas, porque son siempre insuficientes. Me refiero a las obras, no a la ley. Porque la ley tenía como objeto enseñarnos el camino a la confianza y a la fe en Jesucristo el Mesías. Por lo tanto, el apóstol lo dice claramente. Mirad, yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, lo cual era señal de que tenían que cumplir la ley. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a practicar toda la ley. Los que por la ley intentáis ser justificados, del Mesías fuisteis desligados, de la gracia habéis caído. Y por eso también ya la Reforma misma, la Reforma fue una lucha contra los legalistas, los anabaptistas, todos aquellos que se tomaron la Biblia tan al pie de la letra, tan al pie de la letra, que no diferenciaban entre la ley y el Evangelio, entre la ley y la gracia. Y por lo tanto obligaban a todos a pasar por el aro del cumplimiento de tantas cosas, a capricho, por cierto, no de todo, pero los que les parecía bien. Porque es lo que os digo, y eso ocurre en tantas iglesias hoy día, en tantas iglesias evangélicas. La idea de que hay que cumplir a rajatabla ciertas cosas, pero no todas. Entonces viene a capricho pues, del pastor o de la tradición que tenga esa iglesia o de lo que sea. Hay iglesias, en los países anglosajones sobre todo, donde probar un poquito de vino, probar un poquito de licor, se ve como un gran pecado. Como un gran pecado. Por supuesto, fumar también. Y en fin, yo no sé, pues por ejemplo, los pobres holandeses que eran muy adictos al tabaco, ahora ya no tanto, pero yo he visto en las iglesias holandesas que el pastor entra fumando y se va a la sala de espera antes de empezar el culto y está el hombre allí fumando, ya pues indudablemente demasiado, con un vicio demasiado arraigado. Pero quiero decir que eso en otros países es motivo de excomunión. Y tomar vino o un licor puede ser motivo de excomunión. Porque piensan que eso es un vicio. Pero hay que definir lo que es un vicio. Y un vicio es cuando ya tu voluntad está atada, sujeta y no te puedes librar de eso. Que es por tu propia voluntad.
tendrías que acudir a otro auxilio. De manera que hay que tener cuidado con esas cosas, porque hay anécdotas en la vida que nos ocurren, ¿no?, en estos asuntos. Yo recuerdo de unos hermanos, me parece que eran de Inglaterra, ingleses, que vinieron un día a mi casa hace tiempo, hace muchos años, y bueno, pues estábamos allí en la sala, y yo abrí unas puertecitas de un mueble que había allí tenía 2 o 3 botellas de licor. Y cuando ellos lo vieron, se quedaron mudos, pálidos, y desde luego no volvieron nunca más a mi casa. Se acabó. No tuvieron ya más voluntad de venir, porque habían visto allí una botella de yo qué sé, de brandy o no sé qué era. Y tantas cosas que hay de eso, tantas costumbres que se han introducido dentro de la Iglesia que se han convertido en leyes. Y si no haces eso, estás pecando. Y fuera la libertad, no hay libertad ya. Y la fe cristiana es la fe de la libertad, es la vida en libertad. Nos sujetamos a los mandamientos divinos, claro que sí, porque cuando leemos los 10 mandamientos, y por eso lo hacemos continuamente, pues estamos dando ahí lo que Dios nos ha dado, es un código moral, nos ha dado una forma de pensamiento, de vida, de intenciones, para formar y moldear nuestro carácter. Pero ahí lo vemos en las propias experiencias del propio Señor Jesucristo, que indudablemente vivía de tal manera que ofendía a los fariseos, los guardadores de la ley, y le acusaban de ser un transgresor de la ley, porque algunas de las cosas que hacía no eran como la tradición de los ancianos y de los sacerdotes mandaba y ordenaba. Eran tradiciones, eran formas de interpretación. Y esas formas de interpretación son muy dañinas cuando se convierten otra vez en reglas, en leyes, para encajonar la vida de las personas en una forma de conducta que no está realmente avalada por las Escrituras. Los que por la ley intentáis ser justificados, del Mesías fuisteis desligados, de la gracia habéis caído. Y fijaos cómo todo este capítulo 5 es extraordinario, porque nosotros, mediante el Espíritu, por fe, esperamos la promesa de la justicia. No porque no bebo algo de alcohol, no porque no fumo, no porque no voy al cine, no porque no compro el cupón de los ciegos, no porque esto y lo otro, 1000 cosas. 1000 cosas que no están en la Biblia, pero las imponen como si fueran ahí escritas con palabras de fuego. Y es falso. Es falso. Simplemente es falso. Eso en las iglesias pentecostales nos encontramos cosas extraordinarias como todo el mundo tiene revelaciones, como todos se creen que tienen un cable directo con Dios, pues allí cada uno se inventa una cosa. Sí, es así. Además, vienen a decir siempre esa frase que el Señor me ha dicho. El Señor me ha dicho, fíjate. El Señor me ha dicho. ¿Cómo que te ha dicho? ¿Quién puede verificar eso? No es tu pensamiento, no. El Señor me ha dicho esto y lo otro, y hay cosas graciosas y otras cosas trágicas cuando una persona recurre a eso, porque el Señor me ha dicho.
Yo recuerdo una anécdota del gran predicador Martin Lloyd-Jones, que tuve el privilegio de oír mucho tiempo en Londres, en su Westminster Chapel. Yo no estaba allí aquel día, pero es una historia real. Como en medio de un culto, cuando él estaba predicando, se levantó uno, dice, ¡aleluya! Empezó bueno, esas cosas que hacen algunos hermanos carismáticos, ¡aleluya! ¡Aleluya! Y el predicador le dijo, hermano, que tiene, por favor, callar, que eso no. Es que el Señor me ha dicho. Contestó el otro, ¿verdad? Y el otro, el doctor Lloyd-Jones, le dijo amablemente, pues mire, es que a mí el Señor me acaba de decir que se calle. Claro. No hay otra manera más que devolverle un poco la idea con su propia teoría, ¿no? El Señor me ha dicho que se calle usted. Frente a eso no hay otra cosa, no podemos ponerle un saco en la cabeza. Pero esa teoría de que el Señor me ha dicho, como si tuviera, repito, la revelación directa para cualquier cosa. El Señor me ha dicho que tengo que ir a tal sitio. El Señor me ha dicho que no vaya a tal sitio. No, el Señor no le ha dicho nada. No le ha dicho nada, porque esas revelaciones son esas revelaciones falsas, es lo que ha llevado luego a grandes herejías, como mormones, como testigos de Jehová, como cualquier otra. Siempre han sido revelaciones de alguien que el Señor le ha dicho. Los adventistas también. Una señora que tuvo, pues según ella, sus revelaciones. De manera que, hermanos, fijaos cómo aquí lo resolvían de otra manera. Cuando no sabían qué había que hacer, pues humildemente decían, pues Señor, haz el favor de enseñarnos, mira, si sale cara, esto, y si sale cruz, lo otro. Y echaban el Urim y el Tumim, eso lo hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, pero en el pueblo en general, pues también tenían una forma de echar suertes. Y alguno pensará, bueno, pues eso no parece muy santo. Es mejor decir el Señor me ha dicho. A lo mejor parece más piadoso y parece más espiritual. Pues no lo es. No lo es. Porque el azar no existe. Y el echar suertes, como nos dice el libro de Proverbios, depende de Dios, de que salga una cosa o salga la otra. La decisión la ha tomado Dios. Nosotros hacemos eso, echamos la moneda o lo que sea, pero la decisión será de Dios. Me preguntaréis a lo mejor, ¿hay que usar eso con frecuencia? No, yo no estoy diciendo que sea esa el camino. Yo digo que lo que hacían aquí estaba muy bien hecho. Muy bien hecho. Por ejemplo, decidieron quién iba a vivir en Jerusalén y quién no iba a vivir en Jerusalén. ¿Cómo lo solucionamos eso? No sabían cómo hacerlo, porque podía haber discriminación, podían haber abusos. Lo echaron a suertes. Y luego, pues me parece, hemos leído, 1 de cada 10 podía ir a vivir a Jerusalén. A suertes, ¿eh? Como también echaron a suertes aquí, en este mismo tiempo, quién de entre los levitas, quién o quiénes tenían que ir a recoger leña para los holocaustos. Pues decidieron hacerlo por suertes. Lo hicieron a suertes. Para que no hubiera favoritismos, para que no hubiera esto o lo otro. También eso lo hicieron a suertes. Los levitas. Y así tantas cosas. Y yo digo, ¿no hay otra manera? Sí, pregunto, claro. Pues yo creo que tenemos que usar nuestro sentido común, que Dios nos ha dado, el raciocinio, el conocimiento global de las Escrituras
el saber diferenciar lo bueno de lo que no es bueno, lo que es prudente de lo que no es prudente, eso nos lo da la misma Escritura. Es el espíritu de la Escritura que nos da y que nos permite tomar decisiones correctas en la vida. Pero cuando no tenemos suficiente implantación en las Escrituras, cuando la palabra de Dios no está llenando nuestra mente, pues es fácil que cometamos errores, que tomemos decisiones sin el aval de la palabra de Dios. Eso es fácil. Por eso yo creo que lo que hemos de decir es, hoy en este momento, pensando, todos tenemos la Escritura a nuestro alcance. Ellos no la tenían. Hemos de entender esto, que todos aquellos hermanos no tenían las Escrituras. Habían escuchado en varias ocasiones la lectura de las Escrituras y ya está. Nada más. No podían volver atrás, no podían coger un libro y buscar como nosotros. Nosotros tenemos la palabra de Dios bien interpretada y bien encajada y diferenciada en aquello que es la ley y el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque hay diferencias obvias. Por tanto, yo creo que esto ha de servir un poco para que no caigamos, sobre todo no caigamos en el autoengaño de decir, Dios me ha dicho que tengo que hacer esto. ¿Y cómo lo sabes eso? Pues a lo mejor no es que Dios le ha dicho, es que le conviene a la persona hacer eso. Y ya está. O que no le conviene, dice, pues no, Dios no me ha dicho nada. Pues, bueno, ese camino es muy malo. Y es de una enorme arrogancia. Esas revelaciones personales solamente pueden venir de una correcta interpretación de las Escrituras y de lo que es el Espíritu. Corríais bien, ¿quién os estorbó para no ser persuadidos por la verdad? Esta persuasión, o sea, esa idea que ellos tenían sobre la ley, no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y ahí, pues, lo que parece un firme ataque del apóstol Pablo contra la ley, que no es así en realidad, pero él dice claramente que ojalá se mutilaran los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne. Naturalmente, yo tengo libertad para tomar un sorbo o una copa de vino o de otro licor o de lo que sea, si quiero, o de fumar un puro si quiero, pero de lo que no tengo libertad es para caer en la esclavitud del tabaco o del alcohol o de cualquier otra cosa que sea realmente una esclavitud. Porque el Señor nos ha hecho libres y no quiere que estemos sujetos a nada. Y bien, ahí es una parte de la enseñanza que también tenemos en estos libros cuando nos llama la atención, cuando decimos, ¿cómo es posible que aquellos sacerdotes, aquellos levitas, aquellos hombres como Esdras, estaba aquí, en este momento Esdras estaba también aquí con todo esto, Esdras, el gran sacerdote, el gran conocedor de las Escrituras, pues llegado el momento dice, pues no, esto hay que decidirlo echando suertes. Y lo hicieron. Y no hay ningún remordimiento sobre eso, ni ningún ataque de nadie, ni ninguna crítica, ni eran menos santos por eso, ni menos espirituales. Hoy día muchos evangélicos dicen, no, es que yo he estado orando 3 horas y Dios me ha dicho que esto. Pues no.
No es verdad. No es verdad. No le ha dicho eso Dios. En su mente, en la mente de esta persona, puede ya haber de antes una inclinación hacia una solución. Blanco o negro. Y entonces simplemente dice, Dios me lo ha dicho. No, te lo has dicho tú mismo. Y eso es una cosa que tiene que hacerse con muchísimo cuidado, porque indudablemente se han producido, y yo tengo constancia de eso, pues muchos problemas y dramas en personas que hablando de esa manera han cometido pues el error más grande de su vida. De manera que el Señor nos dice, andemos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no abusemos de esa libertad, porque es una libertad dentro del marco de la voluntad divina que podemos conocer, no por la ley de Moisés exactamente, por todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, sabiendo distinguir aquello que es temporal, aquello que es privativo del pueblo de Israel y de toda la dispensación de la ley, de aquellas otras cosas que han sido ya cumplidas por el Señor Jesucristo y no estamos obligados. Que el Señor nos dé pues sabiduría. El próximo día pues ya terminaremos el libro de Nehemías, que es el último capítulo, el tema que también ya habíamos visto antes en otro libro, en el libro de Esdras. Y luego más adelante, si Dios quiere, vamos a cambiar ya de atmósfera y nos vamos a ir a un comentario en el Nuevo Testamento, tal vez alguna de las epístolas del apóstol San Pablo. Y admito ideas vuestras también o peticiones que me podáis hacer, porque quiero hablar de aquello que realmente veáis más necesario. Que el Señor os bendiga.